el grafo. Entonces, ahora sí, si hablo de la ruta más directa y digo la ruta más directa para ir de Guayaquil a Quito representa la ruta que tiene menos vértices o el camino con el número de vértices con el menor número de vértices, ¿sí? Para ir de Guayaquil a Quito yo puedo ir Guayaquil, Bucay, Ambato, Quito, puedo ir, y puede ser que esta distancia sea, por ejemplo, aquí hay 100 kilómetros, aquí hay unos 120 kilómetros y de aquí pueden haber unos 100 kilómetros, ¿sí? Entonces estamos hablando que la ruta completa tiene 320, pero por acá pueden haber 300 kilómetros y 100 kilómetros, ¿sí? Entonces, si yo digo cuál es la ruta más corta, Dijkstra muy seguramente me va a dar esto: Guayaquil, Bucay, Ambato, Quito, ¿sí? Porque su costo es 320, pero no es la ruta más directa, porque pasé por Bucay y Ambato, ¿sí? Entonces la ruta más directa es Guayaquil, Santo Domingo, Quito. Solo pasé por un punto, pero obviamente no es en distancia es mayor que la que es la que tiene menos costo, pero no importa, es la más directa, es la que tiene menos salto, ¿sí? Entonces hay un algoritmo para detectar esto, ¿sí? Y es la que se ocupa para redes de computadoras. Recuerden que entre una red de computadoras el número de saltos debe ser 5 a lo mucho, porque si no se comienzan a perder los paquetes en una red de tipo Ether, ¿sí? Entonces debemos tener esa consideración. ¿Qué más? Recorridos en anchura y profundidad. Bueno, eso va de cajón, no hay complejidad en eso, ¿no? Yo les digo en este caso de Guayaquil cuál es el recorrido en anchura y ustedes me darán el recorrido en anchura es Guayaquil, no sé, Manta, Bucay, Manta, Santo Domingo, Bucay, Machala. Después sigue Quito, Ambato, Alaucín, Cuenca. Y finalmente recorrido en anchura. Profundidad, bueno, depende de lo que sale, ¿no? Manta, Santo Domingo, Quito, Ambato, Bucay, no, está Alaucín, Cuenca, Loja. Después sale Machala, Bucay y no Santo Domingo, que también ya salió antes. ¿Sí? Entonces esos recorridos son de los más básicos. Esos van de cajón. Solo que en la ciudad de Villa puede ser cualquiera, la que ingrese el usuario. Destinos. Bueno, sobre los destinos tenemos recorridos en anchura y profundidad, ¿sí? Es decir que Guayaquil apunta a otro grafo, ¿sí? Estos grafos son los destinos. Aquí está el destino 1, destino 2, destino 3. Y Guayaquil, esa TDA ciudad, tiene entre sus campos un puntero hacia un grafo. Y así cada una de las ciudades, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a tomarles algo de complejidad, ¿no? Esto es lo que hace un poquito complejo el proyecto. Sí, porque de aquí van a tener que tener cuidado al manejar el tema de la ciudad, ¿no? Pero el destino yo lo pongo, o sea, no es que yo pongo que era Quito y Quito como destino, sino que el otro menú como destino. Claro, el menú destino es otra opción más. Entonces, para yo hacer algo con destino, tengo que darle una ciudad. Obligadamente, porque cada ciudad va a tener un grafo de destinos, ¿sí? Ambato puede tener también un grafo de destino, ¿sí? Entonces, cada ciudad obligadamente tiene un destino. ¿Cuántos destinos tiene? 5 creo que eran, ¿no? 5 destinos mínimos. Ustedes pueden agregar más, pero mínimo 5. Entonces, aquí anchura y profundidad es el mismo, pero aquí deben generar el árbol de expansión. Es lo único adicional que se les pide
sobre estos grafos pequeños que hay en cada una de las ciudades. ¿Sí? Que dado una ciudad, por ejemplo, doy a Ambato, generen el árbol de expansión. Vamos a ver árboles, pero no necesitan, ya vimos árboles de expansión. Sí. ¿Sí? ¿Qué es un árbol de expansión? Es un recorrido en profundidad. Ahí genera el árbol de expansión. Sí, por eso vimos luego de puntos de articulación. No, solo vamos a mostrar cómo sería el árbol. ¿No? El árbol generalmente, un árbol es una estructura, sí lo vamos a ver ya en la próxima clase, pero es una estructura así. Y pueden haber otros nodos. ¿Sí? Entonces lo que ustedes tienen que imprimir es en el nivel 1 se encuentra tal nodo o tal destino, en el nivel 2 se encuentra este y este, en el nivel 3 se encuentra este y este. No, va a depender del... Yo pongo el árbol de expansión, pero partiendo desde un vértice. Entonces, a partir de ese vértice se genera el árbol de expansión con un recorrido de profundidad. Ese árbol de expansión también tiene, o sea, el de destino, el grafo de destino que está ahí, también tiene que ser no dirigido. Porque Sí. si es dirigido no se puede. Exactamente. Por eso no pongo flechas en ninguno de los casos. ¿Sí? Son árboles, perdón, son grafos todos, grafos no dirigidos. Pero no obstante podemos utilizar la misma TDA de grafo dirigido. ¿Sí? Aquí viene el tema de la optimización. Entonces la optimización es que yo voy a ingresar directamente el nombre de la ciudad y ustedes tienen que ubicar el vértice sin navegar sobre el grafo. Actualmente, si solo tienen el grafo, les va a tocar navegar por el grafo a partir de uno de los nodos. Entonces aquí es donde viene su... Voy a borrar esto de aquí para poder graficar este lado. Aquí es donde viene su hash. Entonces, en la posición, obviamente va a ser más extenso el suyo, ¿no? Pero este hash va a apuntar directamente hacia los vértices de su grafo. Aquí este de acá puede apuntar a Manta y así de forma consecutiva. Entonces, busco Machala, la función de hash me dice que está en la posición 5. Efectivamente, lo encontré. Y no tengo que hacer un recorrido por anchura y profundidad por el grafo para encontrar Machala. ¿Sí? Entonces, asociado a mi grafo tengo una tabla de hash. Entonces, la cubeta en el campo contenido tiene un puntero o tiene la referencia hacia el vértice en el grafo. ¿Sí? No me sirve la referencia hacia la TDA ciudad. Me sirve la referencia hacia el vértice del grafo. Porque si tengo solo la referencia hacia el vértice, hacia la TDA ciudad, desde aquí no puedo navegar a ninguna de las ciudades. Necesito la referencia al vértice. Con el vértice sí puedo preguntar cuáles son los adyacentes. Pero con la referencia a la ciudad no puedo hacer mucho. Solo sé los datos de la ciudad. Y eso no es el objetivo. El objetivo es navegar a través del grafo. O hacer una operación a partir del grafo. Pero la búsqueda con hash. Entonces aquí está mi tabla de hash. ¿Sí? Entonces, se los digo, aunque aquí no se los puse, pero igual se los digo que es esta forma, ¿no? Aquí habla de algún cálculo matemático que permite ubicar directamente la referencia de la ciudad o destino deseado. Indirectamente les digo, hay que usar hash. ¿Por qué? Porque de esa forma se lo van a plantear en un examen. En un examen no les van a decir utilicen hash abierto o hash cerrado. Le van a decir alguna forma de búsqueda directa, alguna forma de búsqueda inmediata que permita obtener el resultado con el menor de los tiempos o con tiempos constantes para cualquier valor. Entonces automáticamente ustedes asocian un hash. ¿Sí? Los hash tienen una aplicación bastante amplia, ¿no? Sirven para búsquedas eficientes, se los ocupa ampliamente en bases de datos, por ejemplo. Y el último punto, ya es más de gestión, administración de cada uno de los componentes, ¿no? El programa
o su proyecto debe permitir consultar, es decir, si yo ingreso ciudad Guayaquil, me va a dar todos los datos referentes a Guayaquil, ¿sí? Población, superficie, clima, no sé, otras características más que puse, ¿sí? Consulto un destino, consulto la rotonda, ¿sí? Y la rotonda también va a permitir mostrar es un atractivo cultural, no sé qué otras características más, el nombre, ¿sí? Entonces eso va a mostrar. Recuerden que lo que sí agregué fue que tanto las ciudades como los destinos van a estar enlazados con hash, no solo las ciudades, los destinos también. Así que es una navegación, una malla de estructuras bastante amplia. Entonces van a tener que tener bastante cuidado con las referencias, ¿sí? Más que todo al agregar o eliminar. Ahí es donde se producen los errores. Y si tienen agregar y eliminar, tanto para ciudades y destinos. Crear enlaces, de alguna forma establecer cuál es la distancia entre dos ciudades o cuál es la distancia, cuál es el tiempo entre dos destinos. Crear enlaces. Y eliminar un enlace, ¿no? Como tal. Estas son las operaciones básicas del grafo. Agregar, eliminar, crear enlace, eliminar enlace. Por eso no deberían tener problemas. Lo único que tienen que es navegar hacia la estructura. Esa es la única dificultad que van a tener. Saber cómo es su estructura para poder navegar. Pero de ahí, si se dan cuenta, son operaciones que implementa el grafo. Por eso esto no tiene tanto peso en la rúbrica. Sí, creo que les puse la rúbrica también, ¿no? No tiene tanto peso porque son las mismas operaciones del grafo. Agregar vértice, agregar solo agregar un vértice. Y agregar enlace, no. Si me dan dos ciudades, por ejemplo, Loja, Quito, han hecho una nueva carretera directa. Digamos que yo quiero agregar una nueva ciudad. En la misma función agregar debería poder enlazarlo con algún destino, con alguna ciudad o sobre la ya como ustedes hacen la parte de presentación de la información para efectos de que el programa sea fácil de usar, ya eso es cuestión de ustedes. Puede ser de la forma más simple, que es agrega una ciudad y solo agrega la ciudad y nada más. Y si quiere agregar un destino, pues escoge el menú agregar destino. Y agregar destino, agrega un destino, pero antes de eso pide la ciudad en la cual se esa ciudad nueva agregada debe estar enlazada con el punto de la existente. No necesariamente. La puedo dejar aislada. ¿Qué ciudad se quedó aislada en algún momento? O sea, me refiero a esto. Sí, hay esa situación. ¿Qué tal si hay un malot y la carretera se corta? Va a quedar incomunicada, se ha roto el enlace. Entonces sí puede haber ciudades así externas, o sea, que no tienen relación con otras ciudades, con otros pueblos. Sí puede haber eso. ¿Sí? ¿Por qué aquí el tema de la complejidad es agregar y eliminar? Porque cuando agreguen, no solo van a agregar al grafo, sino que tienen que crear el enlace o la entrada en la tabla del hash. Eso sí es el detalle. Cuando eliminen, van a tener que eliminar del grafo y eliminar esa referencia en la tabla del hash. Obviamente que si su hash está implementado de forma correcta, es solo hash elimina esta clave o hash agrega esta clave y toma donde está el vértice. En caso de agregar y que la tabla de hash ya esté llena, ¿debo hacer la más grande o puedo hacer que la tabla ya esté? No, pueden partir de un tamaño 100, por ejemplo. Sí, de la tabla de hash. ¿Y la tabla de hash tiene que ser la misma necesariamente para las ciudades y para los destinos o puede ser una para cada? Recuerden que la TDA es bastante genérica, así que la TDA como tal no va a cambiar. Solo que el campo contenido va a apuntar a un vértice que tiene... Siempre van a apuntar a vértices, solo que el vértice tiene contenidos diferentes. TDA destino y TDA ciudad. Preguntas del proyecto. Está claro, ¿no? Bueno, la documentación, la que ya presentaron alguna vez. Esta vez es impresa, ¿sí? Es impresa. Hagan un buen trabajo, ¿sí? Hagan un buen proyecto. La sustentación es el jueves 23, porque la presentación es el viernes 21, o la fecha máxima de proyecto es martes 21 de agosto. ¿Sí? Y listo.
Hasta ahí quedamos. Bien.